Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión de Young Research. El día de hoy nos acompaña médico y maestrante de nutrición deportiva, Diego Restrepo. El día de hoy nos va a presentar la primera fase del proyecto Energy. Bienvenido, Diego. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, pues les voy a presentar el trabajo de grado que realizamos en el transcurso de la maestría de nutrición deportiva de la Universidad CES. Eh, ya lo presentamos hace como 2 meses y pues fue aceptado. Eh, Y pues vamos a mostrarles o voy a mostrarles los avances y los resultados obtenidos de acuerdo a todo el proceso de recolección pues, de datos, análisis de datos y el, el- todo el proceso del trabajo de grado. Bueno, el título que nosotros le pusimos, o el título en el cual manejamos en el trabajo de grado, fue el de comparación de métodos para estimar el gasto energético en reposo en población colombiana. Desarrollo de la ecuación Energy-CO. Los que realizamos este estudio fuimos Diego Alejandro Restrepo, que soy yo, y Camilo Andrés Rincón Yepes. Nuestro asesor fue el profe Diego Bonilla. Bueno, es importante pues, dar una introducción como para ponernos en contexto todos sobre el podemos llegar a un punto en el cual podamos entender el gasto energético eh, que tenemos todos las personas, ¿cierto? Entonces debemos entender que el gasto energético total diario es la energía que el cuerpo gasta en 24 horas y esto se puede subdividir o se compone de la tasa metabólica basal, el efecto térmico de los alimentos y el gasto por actividad física. Esto en diferentes porcentajes, lo cual mostraremos más adelante. La tasa metabólica basal, ¿cierto? Eh, también evaluada como gasto energético en reposo, representa del 60 al 70% del gasto energético total diario y es la energía necesaria para el funcionamiento vital en reposo de cada uno de nosotros. El efecto térmico de los alimentos es la energía metabólica o la energía que yo utilizo para realizar la digestión, absorción, transporte de los alimentos y representa más o menos el 10% del gasto energético total diario. Ahorita, el gasto energético por actividad física es el más variable de los tres y representa un 15 al 30% del gasto energético total diario. ¿Sí? Entonces, de esta manera, el gasto energético total diario o la estimación, la determinación de este gasto energético total diario es de gran importancia como punto de partida para poder entender o realizar acompañamiento profesional y poder realizar los objetivos. Se escucha un eco. Hay que silenciar un micrófono. Eh, hay que entenderlo, ¿cierto?, como el punto de partida para el acompañamiento profesional y la consecución de objetivos físicos, estéticos y de salud, ¿cierto? Entonces, así a partir, pues, de variables predictoras o variables que nos van a llevar a la estimación de este gasto energético basal o en reposo. Hay que hacer dentro de esto, pongamos un paréntesis diciendo que el gasto energético en reposo o basal es el gasto, como representa un 70% del gasto energético total diario, es de crucial importancia que esto se estime bien porque una sobreestimación o una infraestimación del mismo puede alterarnos todos los
los objetivos que podemos tener con esa persona como paciente o como usuario de nuestros servicios, ¿cierto? Entonces, entender pues que las variables predictoras que se utilizan para esta estimación de este gasto energético en reposo se han utilizado para crear ecuaciones que pueden llegar a estimar este mismo, famosos como Harris y Benedict, la ecuación de la OMS, Cunningham, entre otras, ¿sí? Este uso de fórmulas se ha generalizado dentro de todas las personas, ¿cierto? O dentro de cualquier tipo de población, eh, y se ha encontrado que estas fórmulas pueden no ser muy exactas para estimar el gasto energético en reposo, sobre todo en ciertos tipos de población, como mujeres, mujeres obesas, adultos mayores, pacientes con cáncer, además de poblaciones específicas como la población colombiana, para la cual no existe o no se ha desarrollado ninguna ecuación para estimar el gasto energético en reposo en nuestra población. Por eso, pues, se marca o la importancia del desarrollo de una ecuación para el mismo. Listo. Entonces, ahorita, recalcando en la justificación de este estudio, eh, podemos decir que dentro de el rendimiento deportivo, la falta de exactitud al estimar el gasto energético en reposo, para calcular la ingesta energética podría afectar la prescripción dietética, la adherencia al programa y además afectar el rendimiento deportivo de un atleta, tanto máster, de élite o incluso algún atleta recreativo, ¿cierto? Desde el punto de vista de salud, eh, infraestimar o sobreestimar un gasto energético en reposo puede llevar a consecuencias en la salud como un síndrome de, de desacondicionamiento, un síndrome de deficiencia energética, lo que llaman el REDS, o en el caso de el objetivo estético, que también es importante, no se debe dejar atrás, se puede sobrepasar y llevar a alteraciones en la composición corporal, que no sería el objetivo que estaría buscando la persona al consultar. Entonces, por eso la validación de estas ecuaciones para estimar el gasto energético en reposo ayudará pues al profesional en ciencias de la salud para tener una mayor exactitud en el diseño y seguimiento de los programas de alimentación y ejercicio físico. Debemos entender, ¿cierto?, que la energía o el ATP es el combustible del cuerpo para hacer múltiples funciones como secreción glandular, transmisión nerviosa, contracción muscular, contracción pues activa muscular, periférica o contracción miocárdica, síntesis de tejido, digestión, ¿cierto? Entender lo que ya les estaba explicando del gasto energético total diario, que es la suma del el gasto energético realizado por ejercicio, el efecto térmico de los alimentos y el gasto energético en reposo, los cuales hemos utilizado diferentes métodos para estimarlo, ¿cierto? Hemos utilizado sobre todo para el gasto energético por ejercicio, se ha utilizado calorimetría indirecta, monitorización de variabilidad de frecuencia cardíaca o conteo de frecuencia cardíaca, acelerómetros, GPS, podómetros, cuestionarios, bueno, o hasta incluso la misma observación. Con el gasto energético en reposo es un poco distinto porque se debe hacer o se podría hacer un método de agua doblemente marcada o hacer una calorimetría indirecta, que es lo que se utilizó en este estudio para eh, tener como gol estándar o estándar de referencia para comparar los métodos.
En esta diapositiva presentamos cómo se han desarrollado diferentes ecuaciones para estimar el gasto energético en reposo, las que ya habíamos hablado, la Cunningham, la OMS, Harris y Benedict, ¿cierto? Que podemos evidenciar pues en la parte izquierda de la diapositiva. Entender, ¿cierto?, que por allá en 1780, por esos lados, Lavoisier realizó unos métodos de calorimetría directa para saber cómo el calor de un sujeto pasaba hacia otro compartimento, y entonces el cambio de esto podría indicar pues como el calor utilizado. Entonces se dijo pues que el combustible o la energía consumida y la energía producida tenían alguna relación. Entonces, la calorimetría directa mide la producción de calor, mientras que la calorimetría indirecta lo que evalúa es el intercambio de gases. El intercambio de gases lo que nos dice es que es cómo, de acuerdo al consumo que yo tengo de oxígeno y la producción que yo hago de CO2, me infiere a mí un gasto energético, porque pues en realidad esto se aumenta o disminuye dependiendo muchos factores. Entonces, el objetivo general de esta investigación fue comparar métodos para estimar el gasto energético en reposo en hombres y mujeres colombianos con un nivel de actividad física de moderado a alto. Los objetivos específicos fueron estimar el gasto energético en reposo usando ecuaciones frecuentemente utilizadas en la práctica clínica. Esto en los participantes del estudio, las cuales fueron Harris y Benedict, Mifflin y OMS. Además de esto, cuantificamos el gasto energético en reposo de los participantes por calorimetría indirecta. Validamos estas ecuaciones de estimación, ¿cierto?, las que se utilizan tradicionalmente, utilizando como referencia la calorimetría indirecta, y tratamos de desarrollar ecuaciones para estimar el gasto energético en reposo a partir de variables sencillas que estuvieran asociadas a composición corporal, sexo y otras medidas básicas. La metodología del estudio fue un estudio observacional de corte transversal. Fue aprobado por el Comité Institucional de Ética e Investigación de la Universidad CES, ¿cierto? Se utilizaron varios, pues ahorita vamos a hablar de esto, de los elementos utilizados, pero se tuvo la gran ayuda de la Universidad CES, de la Universidad Andina, de Deportes, de DBSS, SmartFit, el Centro Artros, ¿sí? También de mencionar que el proyecto estuvo registrado en Clinical Trials, y aquí está pues el pantallazo del registro. ¿Qué tratamos de obtener? Entonces tratamos de obtener una muestra en la cual se tuviera una evaluación inicial de 90 hombres y mujeres, ¿cierto?, de los cuales se excluyeron 4 individuos por valores inconsistentes. ¿Qué tipo de valores inconsistentes? Como por ejemplo gastos energéticos en reposo demasiado elevados, que no eran congruentes para la composición corporal y la actividad de esa persona. Entonces esos 4 individuos fueron excluidos. Finalmente tuvimos 86 adultos aparentemente sanos, con unos criterios de inclusión que se cumplieron por los 86 participantes. Ya más adelante se los mostraré. Se les evaluaron todas las variables primarias. La muestra demográfica o la caracterización demográfica, se dijo que había una mayoría mestiza blanca y una afrodescendiente.
Se utilizaron como métodos para evaluar la calorimetría indirecta el COSMET K5 en 51 participantes y el COAC4 en 35 participantes. Estos fueron los criterios de inclusión y, no, estos fueron la caracterización de los participantes. Todos fueron residentes de Medellín, Bogotá o el área metropolitana de las dos ciudades. Fueron adultos, individuos clasificados en uno de los tres niveles de actividad física según el cuestionario IPAC, personas que voluntariamente firmaron el consentimiento informado, personas residentes en las ciudades de Medellín, Bogotá o municipios cercanos. Se excluyeron personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas diagnosticadas con enfermedades cardiometabólicas como hipertensión, diabetes y o respiratorias como el EPOC, y personas con cualquier tipo de lesión musculoesquelética, pues importante. Las variables que se midieron en el estudio fueron múltiples. Este es como una tablita de resumen de las variables, pero hay que entender que se tomaron variables de composición corporal realizando un perfil restringido de Isaac por Isaac 2, antropometristas Isaac 2, los cuales se tomaron masa corporal, estatura, pliegues cutáneos, circunferencias, diámetros, además perímetros, de los cuales pues estos datos antropométricos se utilizaron para calcular diferentes variables utilizadas, como sumas de pliegues, sumas de circunferencias, sumas de diámetros o relaciones entre variables, como la relación entre masa corporal y cintura o relación entre cintura y estatura. Además de esto, con estas variables se realizó los cálculos del gasto energético en reposo, mm, aplicando las ecuaciones comúnmente utilizadas, y además se tomó la variable de gasto energético en reposo directamente por calorimetría indirecta por los espirómetros K4 y K5, ¿cierto? Importante resaltar pues estas dos variables, que es la suma de tres circunferencias corregidas y la suma de tres diámetros, que son las primeras que se reportan en un estudio que tienen relación con el gasto energético en reposo. Aquí podemos ver los dos equipos utilizados, el K4 y el K5, exactamente esos fueron, ¿sí?, que se utilizaron. El cuestionario internacional de actividad física IPAC, que se aplicó para medir la variable de nivel de actividad física, y las mediciones de los participantes se realizaron en las instalaciones de las universidades participantes. La Universidad C es la Fundación Universitaria del Área Andina en Bogotá, los centros de investigación ARTROS, IPS y DBS ubicados en Medellín y Bogotá. Para minimizar los errores técnicos durante las mediciones, las evaluaciones se realizaron siguiendo un protocolo específico, ¿cierto? Esto fue entre las 8 y las 5 de la tarde bajo condiciones ambientales controladas. Bueno, este fue el protocolo que se utilizó para la medición de las variables. Primero, pues, tener en cuenta que debían tener un ayuno para reducir el efecto o el gasto energético por el efecto térmico de los alimentos. Restringir o abstención de consumo de alcohol, nicotina, cafeína, ¿cierto? Porque la cafeína como estimulante puede alterar el gasto energético. Debían tener antes de las mediciones un periodo de reposo de 10 a 20 minutos antes de la prueba, una restricción de actividad física con una abstención del ejercicio cardiovascular mínimo 2 horas antes de la prueba y idealmente 14 horas antes de la prueba. Las condiciones ambientales, como ya lo mencioné, controladas. Los dispositivos pues, de recolección fueron los adecuados de acuerdo a la calibración y al adecuado estado de los implementos como el K5 y el K4. El número de mediciones en 24 horas, tratamos de lograr
para lograr un equilibrio, 2 o 3 mediciones no consecutivas para lograr como una calibración del implemento. Y además, pues, los coeficientes pues, calculados de estos, eh, de estos equipos. Eh, Me disculpan, el video no me funcionó, pues en realidad solo era como uno de los sujetos del estudio estaba conectado al K5 y se estaba calculando su gasto energético en reposo. Bueno, como toda investigación, se deben tener unas consideraciones éticas. Este proyecto fue de riesgo mínimo, según pues, la resolución 8430 del 93, y ya que incluye exámenes y mediciones no invasivas, importante pues, resaltar que cada participante firmó un consentimiento informado siguiendo las directrices éticas pues, de Helsinki. Bueno, el análisis estadístico se realizó reportando las estadísticas descriptivas con media y desviación estándar para resumir los datos. Además, la validación externa de las ecuaciones existentes se realizó con coeficientes de relación y coeficientes de correlación. Además, se utilizaron métodos para mirar la concordancia entre los o- cálculos para medir la concordancia entre los métodos y evaluar la precisión de estimaciones. Dentro del desarrollo y la validación de la ecuación Energy-CO, se hizo una preparación de la muestra, la cual fue aleatorizada, ¿cierto? Para una validación y desarrollo de la ecuación, se utilizaron pruebas de Joule-Dickson para comparar muestras desiguales, ya les explicaré por qué, y se desarrolló la ecuación Energy-CO evaluando todas las combinaciones posibles con factores bayesianos, seleccionando el mejor modelo y esto se llevó a cabo utilizando la última versión del entorno para el cálculo estadístico R. Los resultados del estudio, casi no llegamos a esto. Dentro del reclutamiento, ya se los había explicado, de 90 individuos que participaron inicialmente, 4 fueron excluidos debido a los valores inconsistentes, que ya les expliqué por qué fue, dejando un total de 86 adultos sanos que cumplieron con los criterios de inclusión. La muestra demográficamente hablando, la mayoría de los participantes eran de la comunidad mestiza blanca, excepto uno que era afrodescendiente. Los equipos utilizados fueron 51 participantes, se utilizó el K5 y 35 se utilizó el K4. En esta diapositiva podemos ver todas las variables que se encontraron o que se midieron en el estudio, ¿cierto? Y cómo se caracterizaron cada una. Es importante resaltar las siguientes variables porque estas fueron las que tuvieron mayor correlación con el gasto energético en reposo. Uno, la masa corporal. Segundo, la masa corporal, la relación entre masa corporal y cintura. Los perímetros de brazo flexionado y tenso, los perímetros corregidos de muslo, perímetro corregido de la pantorrilla, suma de 3 perímetros corregidos y suma de 3 diámetros. Como ya lo había dicho, es importante estas 2 últimas variables porque es la primera vez que se reportan estas variables con relación al gasto energético en reposo y pues encontrar que tuvieron unos parámetros de relación buenos, adecuados. Aquí podemos ver en esta gráfica las variables encontradas en el estudio, entendiendo que las variables azules o que tienen un azul más fuerte fueron las que tuvieron mayor correlación con el gasto energético en reposo y las variables en rojo las que menor correlación tienen. Y además, pues la intensidad del color da la intensidad de su coeficiente de correlación. Bueno, entonces ya habiendo entendido qué variables tienen mayor correlación con el gasto energético en reposo, lo siguiente que se debió haber hecho es la comparación de los métodos. Entonces, lo primero que se evaluó fue la validación externa de las ecuaciones comúnmente utilizadas en población colombiana. Se encontró que las ecuaciones
Harris y Benedict, Mifflin y OMS tenían una correlación moderada alta, o sea, tenían adecuada relación con el gasto energético en reposo, ¿cierto? Sí tenían relación con el gasto energético en reposo, pero al evaluar el sesgo en las estimaciones y los intervalos de confianza que tenían cada uno, se podía encontrar que había un sesgo, por ejemplo, de Harris y Benedict de más o menos 500 kilocalorías con un intervalo de confianza que va desde 415 hasta 591. Con Mifflin un sesgo de 296 kilocalorías con un intervalo de 230 a 363 y de OMS con un sesgo de 224 kilocalorías, un intervalo de confianza de 156 a 292 kilocalorías. Entonces, entender que a pesar de que tuvieron una correlación moderada alta con el gasto energético en reposo, ninguna de las ecuaciones mostró un buen acuerdo con las mediciones experimentales del gasto energético en reposo. ¿Por qué? Pues por esos sesgos tan elevados. Ahorita, en esta gráfica podemos mostrar cómo se encuentra la correlación entre el gasto energético en reposo, medido con calorimetría indirecta, y el gasto energético estimado con diferentes ecuaciones. Muestra los coeficientes de correlación por sexo, ciudad. Esto ya es como la determinación demográfica de cada uno de estos coeficientes de correlación. Aquí podemos encontrar, ¿cierto? Lo que les hablaba del sesgo o la concordancia entre lo que se medía por calorimetría indirecta y lo que se estimaba con las ecuaciones. Entonces se veía el gran sesgo que hay entre cada una de las ecuaciones. El sesgo se muestra en azul, los límites superiores en verde y los inferiores en rojo. ¿Sí? Esta es la figura pues de Blunt-Altman. Entonces ya entendiendo esto, ya tratamos de desarrollar pues la ecuación Energy-CO. Se dividieron dos grupos de desarrollo, se dividió la población o la muestra en dos grupos de desarrollo de la ecuación. Un grupo de desarrollo de la ecuación de 71 participantes y un grupo de validación de 15 participantes. Se utilizaron las variables predictoras que tuvieron mayor correlación, ¿cierto? La edad, el sexo, la masa corporal, la relación de masa corporal y cintura, circunferencias corregidas y sumas de pliegues. El modelo seleccionado que nos arrojó pues, los cálculos estadísticos fue con las siguientes variables. Fue con masa corporal, sumatoria de 8 pliegues, muslo corregido, pantorrilla corregida y edad. Tuvo un adecuado rendimiento de modelo, ¿cierto? Un adecuado rendimiento de acuerdo a sus coeficientes de relación y correlación y se le hizo sus respectivas pruebas de supuestos. Aquí en esta tabla podemos resumir pues, lo que ya les había dicho de las variables que tuvieron mejor correlación en la selección bayesiana de predictores, las cuales fueron la edad, la masa corporal, circunferencia de pantorrilla, circunferencia de muslo y sumatoria de 8 pliegues. Aquí podemos presentarles entonces la ecuación Energy-CO de la cual podemos tener dos fórmulas, una fórmula completa, una fórmula larga y una fórmula simplificada, las cuales las dos tuvieron un muy buen rendimiento. La fórmula completa, pues podemos ver las variables que mayor correlación o mejores rendimientos bajo los modelos bayesianos tuvieron. Y en la ecuación simplificada podemos encontrar que las variables que dejamos en la ecuación simplificada fueron masa corporal y sumatoria de 8 pliegues. Dentro del proceso de validación se utilizó la muestra de 15 individuos para validar la ecuación y se encontró que tiene una correlación moderada no significativa con el gasto energético en reposo, o sea, sí tiene una correlación con el gasto energético en reposo. Y lo más importante, que es lo que pues en realidad nos va a llevar a comparar o a saber si esta ecuación nos puede
llevar a una estimación adecuada, que es el sesgo. Entonces encontró que tenía un sesgo de 91 kilocalorías con un intervalo de confianza pues muy bajo. Aquí podemos ver pues la gráfica donde encontramos el sesgo y sus intervalos de confianza y podemos decir pues ahorita como discusión o como desarrollo del argumento, podríamos decir que las ecuaciones Harris y Benedict Mifflin y OMS no son precisas para estimar el gasto energético en reposo en la población físicamente activa de Colombia, mostrando un sesgo significativo de más o menos desde 300 a 500 kilocalorías, por lo cual se desarrolló una ecuación Energy-CO con un buen rendimiento utilizando variables como la masa corporal, la sumatura de 8 pliegues, muslo corregido, pantorrilla corregida y edad, pero aún es importante resaltar que aún queda un 43% de variabilidad no explicada. La validación interna de la ecuación Energy-CO mostró una concordancia moderada y un sesgo significativamente menor comparado con las ecuaciones comúnmente utilizadas. Entonces, es importante comparar, ahorita vamos a mostrar un cuadro, que hay una variabilidad considerable entre el gasto energético basal entre mujeres colombianas y entre grupos de edad. Eh, Entender que si bien es población colombiana, también hay subpoblaciones que hay que tener en cuenta, como mujeres, población atleta de élite con altos niveles de actividad física. Y esto debe entenderse como que necesita ajustes del modelo. La variabilidad puede depender de la composición corporal y factores como la carga alostática y el estrés, lo que resalta pues la importancia de considerar la composición corporal al estimar gasto energético en reposo. A pesar de que los dispositivos para medir la calorimetría indirecta son válidos, los dispositivos portátiles pueden tener menor fiabilidad, que fueron los utilizados, y se recomienda aumentar el tamaño de la muestra y usar técnicas estadísticas avanzadas para mejorar el modelo. En este cuadrito era lo que les quería traer, que es en realidad la comparación de los métodos para estimar el gasto energético en reposo y podemos ver el sesgo, por ejemplo, tan grande que hay entre la ecuación desarrollada, la ecuación Energy-CO de 91 kilocalorías frente a la de Harris y Benedict, que sería 500 kilocalorías. O sea, eso es casi un momento alimentario. Entonces, como conclusiones, demostramos que las ecuaciones comúnmente utilizadas en la práctica clínica para estimar el gasto energético en reposo podrían no ser válidas para hombres y mujeres colombianos físicamente activos por sus sesgos. Este estudio desarrolló por primera vez una nueva ecuación para estimar el gasto energético en reposo en población colombiana con niveles de actividad física moderados a altos, que fue la caracterización de la población. Y esta ecuación llamada Energy-CO incorpora, además de la masa corporal sumatoria de 8 pliegues, circunferencia del muslo, pantorrilla corregida y edad como variables predictoras. Nuestro enfoque bayesiano permitió el desarrollo de una ecuación Energy-CO rápida o una ecuación Energy-CO corta que ofrece una versión simple y rápida utilizando solo masa corporal y sumatoria de 8 pliegues. Aunque validamos pues esta nueva ecuación con un pequeño grupo de participantes, 15 participantes, invitamos pues a comunidades científicas a realizar la validación externa de estos modelos y teniendo en cuenta pues la importante contribución del gasto energético en reposo al gasto energético total diario, estas ecuaciones proporcionan estimaciones del gasto energético en reposo potencialmente más precisas para esta población específica, ¿cierto? Y esto pues comparado con los métodos existentes. Los resultados del estudio podrían ayudar pues como conclusión o como llevándolo a la práctica, podrían ayudar a los profesionales a lograr una mayor precisión en la evaluación, el diseño y el seguimiento de las intervenciones nutricionales, la prescripción del ejercicio con fines estéticos de salud o de rendimiento. Este es el pantallazo pues del artículo que está muy pronto a ser publicado, solo falta ultimar detalles.
importante pues en este punto dar los respectivos agradecimientos a las universidades, a los centros de fisioterapia, pues primero a DBSS, a la Universidad CES, al Grupo de Investigación Nutral, al Centro de Fisioterapia Artros, a la Universidad del Área Andina, ¿cierto? A todos los profesionales que nos ayudaron a la recolección de todas las variables, a los antropometristas exactos que ayudaron a la recolección de las variables y pues a la asesoría pues indispensable del profe Diego y pues eh, ya casi podemos tener el artículo publicado. Y nada, gracias. Excelente, Diego, muchísimas gracias por tu presentación. Sin duda alguna es una herramienta fundamental para todos los profesionales de salud, principalmente nutricionistas, y es muy valioso. Felicitaciones. No sé si alguno tenga dudas, inquietudes, comentarios. Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Bueno, también me uno a las felicitaciones de Diego por este trabajo. No es un trabajo fácil por lo que implica desde el punto de vista técnico, metodológico, y algo que nunca se habla mucho en los artículos de la logística. La logística es algo que realmente cuesta en muchos tipos de ensayo. Entonces, felicitarte por asumir ese reto y que esto siga en pro de conseguir estos productos y sobre todo este aporte que, como bien lo dice Diana, perdón, Tatiana, implica una contribución importante para diferentes áreas, no solo para la nutrición, sino que también hay diferentes momentos, es decir, quiénes son los profesionales que aportan ciertos insumos, quiénes lo utilizan, quiénes lo implementan y quiénes los aprovechan. Pasa un poco como con los fármacos. A veces con los fármacos se ve solo un profesional que lo receta, pero a veces los que estamos detrás en la parte de ciencias básicas no se ve mucho. Entonces miren que es un trabajo muy lindo desde el punto de vista interdisciplinario, en lo que implica la nutrición, la fisiología, la medicina, entre otros. Y algo que abogamos mucho en la división de investigación es que la formación postgradual tiene que dar un aporte importante. No es solo una titulación, presentar un trabajo de grado por cumplir un requisito y ya, sino que tenga un aporte muy significativo en la vida profesional en este caso, del magíster y haga un aporte importante en la sociedad. Y creo que aquí hay varios profesionales magíster que son ejemplo de ello, por ejemplo, Tatiana, Diego, John, entre otros. Entonces voy a pasar de pronto a unas dudas que tengo no del proyecto en sí, porque el proyecto lo conocemos hasta cierto punto en su concepción, sino en lo que nos has presentado. Y un paréntesis importante, que no se me olvide por si acaso, el profe Diego no alcanza a ingresar una información importante que tenemos que dar. Entonces la pregunta va hacia esto. Escuchando esta presentación, mencionaste que se emplearon el K4 y el K5. ¿Por qué utilizar la versión anterior del K4 y la versión actual que es el K5? Mm, y no se escuchó de pronto en la parte metodológica y en la parte de resultados por qué utilizar estos dos instrumentos en el proceso de validación, haciendo un aporte importante que no son espirómetros, ¿cierto? Son ergoespirómetros. Entonces quisiera de pronto que nos respondiera o que nos ampliara un poquito por qué utilizar esas dos versiones de los COME, el K4 y el K5. Y por ahí creo que vi Bueno, la foto del otro analizador, creo que era sí, el FitMate, pero no lo sí, mencionaste. sí, sí. Sí, es que en realidad fue por disponibilidad, ¿cierto? Fue por disponibilidad del equipo, porque en los diferentes centros donde se tomaron las medidas, no se tenía la misma disponibilidad de los mismos equipos. Por ejemplo, en CES era sobre todo el FitMate, en Artros era el K5 y creo que en Ariandina era el K4. Entonces,
en los diferentes centros, pues si los hubiéramos tomado todos o la muestra en todo en el mismo centro, pues de pronto hubiera quedado muy homogénea, pero hubiera quedado con el mismo dispositivo, ¿sí? Entonces, de pronto eso fue lo que sucedió ahí. Listo, creo que me parece una excelente aclaración. Entonces, para la calorimetría indirecta, como bien mencionaste, que es el gol estándar, hay otros métodos que son más robustos, pero son más dispendiosos, como el agua doblemente marcada. Pero sí es importante recalcar entonces, sí, el K5, de hecho, contamos junto con Artros con este instrumento, tiene una gran sensibilidad, pero como bien mencionas, no en todos los puntos donde se hizo la medición se contaba con ello. Entonces, importante, ahí surge una pregunta. ¿Hubo alguna diferencia entre las mediciones de los tres equipos? Pues sabemos que no, pero sería importante que lo recalcaras, porque alguien nos podría decir, venga, pero ¿por qué no utilizaron el K5 que es el más sensible y es el más robusto? Pues idealmente para disminuir los sesgos en las tomas, lo ideal fue haber hecho un protocolo de, de tomas que fuera el mismo en cada uno de los centros que se tomaran. Sí, yo creo que puede que haya eh, algunas diferencias entre los unos y los otros, pero pues yo creo que se reducen al manejar un mismo protocolo, pues un protocolo en el cual se calibraran los equipos, en que las personas cumplieran todos lo que se les pedía antes de la toma, que era el ayuno, la abstención de ejercicio, abstención de ciertas sustancias, todo esto, para como unificar o homogenizar pues esas tomas de esas muestras. Correcto. De pronto te voy a hacer esta última pregunta en la parte técnica y darle también la participación a los demás participantes, porque este es un espacio formativo de investigación. El K5, ¿qué modalidad de medición utilizaron? ¿Respiración a respiración o la cámara de mezcla de gases? Porque como utilizaste este equipo, me imagino que hiciste una revisión y de hecho hay estudios de sensibilidad a comparación con otros métodos y la modalidad de medición que tiene este equipo que es bastante preciso e inclusive qué modalidad o qué modo de medición del intercambio de gas es más precisa para ciertas condiciones y situaciones. Por ejemplo, si es en reposo o si es un esfuerzo físico intervalado o intenso. Entonces, este equipo tiene las dos principales modalidades de medición. ¿Cuál utilizaron y por qué la utilizaste? Pues nosotros ahí tuvimos la asesoría de, del médico, por ejemplo, en la universidad tuvimos la asesoría del médico deportólogo, el cual creo que fue por respiración sin cámara, ¿cierto? Break to Eh, break. sí, entonces creo que en todos fue así, ¿cierto? Porque no había como una cámara donde hubiera una recirculación del aire para eso. La verdad fue recomendación de los expertos que manejaban el equipo y no sabría responderte exactamente como por qué específicamente cada uno. Bien, no, bueno, te recomiendo como parte, realmente sí lo sabemos porque, como te digo, en Artos tenemos ese equipo y es parte de todas las variables que tenemos en cuenta. No obstante, sí son cuestiones que debes de apropiarte, porque no podemos caer, aunque en un proyecto, como te digo, cuando es interdisciplinario, hay áreas, hay gente que es más experta en estadística, otro más en la parte de mediciones, otra parte de pronto en la parte operativa, pero sí es bueno que te apropies de esto. Y a la vez hago esa reflexión, porque mira que mucho se habla de Harry Benedict y otra ecuación, pero la gente ni es consciente de dónde sale esa ecuación, solo la usa porque se lo recomiendan o porque sale en este texto o en este libro, pero no saben si hubo validación externa o cómo fue dicho proceso, si fue por agua doblemente marcada, fue por calorimetría indirecta. Y nosotros como profesionales, sobre todo de eso que a veces se llama ciencias de la actividad física, hay que ponerle más ese carácter de ciencia de dónde viene. Entonces, Diego, no quiero hacer solo las preguntas de este lado, sino que también se animen los compañeros y aprovechen que estás en este espacio y te hagan preguntas sobre el proyecto. Felicitaciones de nuevo.
Muchas gracias. Anímense, muchachos, que este es el espacio no solo para escuchar y decir que todo está muy bien, que fue una presentación muy buena, sino también para que ustedes escuchen, analicen y también hagan preguntas que puedan aportar y que le permitan a Diego y a nosotros seguir creciendo en esta línea. Bueno, mientras el profe va dejando sus comentarios en el chat, a mí sí me parece súper chévere este proyecto. Desde mi perspectiva como nutricionista, nos falta muchísimo al gremio, no solo revisar como la metodología de los estudios, sino también cuáles son las indicaciones, en qué momento utilizar las ecuaciones, las diferentes herramientas que hay. Entonces, qué chévere que se pueda afianzar cada vez más divulgando pues esta información y ahora vas teniendo una ecuación específica en la población en vista de que no hay una en específico. Entonces, hace muchos años siempre se ha utilizado y conocemos y está como muy estandarizado para el gremio utilizar Harris y Bennett y Mifflin. Entonces, súper bien, felicitaciones. Bueno, y ya aquí leyendo lo que dice el profe, dice, desde tu experiencia en este proyecto, ¿qué dificultades técnicas u operativas tuvieron? Y que nosotros para futuros proyectos debemos solventar o atender. Bueno, eh, primero pues el cumplimiento del protocolo para tomar las mediciones, porque es importante pues que todos, para evitar sesgos, que todos cumplieran el tiempo de ayuno, la abstención de realizar actividad física. Entonces, eso es difícil. Segundo, contactar a la gente. Es difícil contactar a la gente y que sea una muestra muy heterogénea. Yo creo que uno de los, no puedo decir que falencia, sino como algo que sucedió en el estudio fue que la mayoría de la población fue con un nivel de actividad física de moderado a alto. Eso quiere decir que nosotros el campo en el cual o, o- o la gente a la cual tenemos alcance nosotros como equipo de investigación, no todos los que le hicimos publicidad al, al estudio, tenemos es contacto con mucha gente deportista. Entonces, eso de pronto puede ser un sesgo que podría ser un punto de partida para mejorarlo en próximos protocolos. Eh, Hola, buenas tardes. Yo quisiera sumar ahí con respecto al proyecto que realizamos con Diego y con el profe, es que una de las cosas que identificamos para futuras investigaciones es que se puedan realizar previamente pruebas piloto y aparte de esas pruebas piloto, eh, que se pueda hacer un entrenamiento en cuanto a las personas que puedan hacer las mediciones, específicamente si son del área de ciencias básicas o ciencias de la actividad física del deporte, para poder ser más precisos y más robustos a la hora de hacer los procesos de medición por calorimetría indirecta. Considero que era una de las cosas más difíciles de controlar, y consideramos que es muy importante para minimizar sesgos o de error de medición. Considero que es muy importante hacer esas pruebas piloto y una de las cosas más difíciles que pudimos vivir con Diego y con los colaboradores es la asistencia de las personas. Si no hay una retribución directa o un beneficio para la persona que se va a medir, eso implica que la persona tampoco tenga la motivación para hacer parte del estudio de investigación. Entonces, para futuras investigaciones, también la parte psicológica puede afectar en que la muestra pueda ser mayor. Si hay un incentivo de por medio, pues eso también genera que las personas puedan participar en futuros proyectos. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. Eh,
o así vamos muy bien. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, Nicole. Sí. Hola, bueno, mucho gusto. Qué gran aporte. La verdad es que siento que eso para los nutricionistas es como un gran desafío diariamente, ¿verdad? Porque no todos tenemos a la disposición estos dispositivos de calorimetría indirecta o directa. Entonces, recurrimos a ecuaciones y normalmente no hay un gran sesgo. Entonces, mi pregunta, solo para ver si quedó como claro, no sería como tan aplicable en toda esa población sedentaria, o ya ahí sí aumentaría como más el sesgo por la muestra, ¿verdad? Pues sí, lo ideal sería como validarla más con esta población sedentaria, ¿cierto? Para evaluar a ver si tienen los mismos, la misma relación, ¿cierto? Sí, sería. Súper. Y me llamó mucho la atención que decía aparentemente sanos. ¿Eso a qué se refiere? Apare, pues, ¿qué te dijera yo? O sea, que dentro del reporte de enfermedades cardiometabólicas, pues no tuvieran ninguna enfermedad cardiometabólica descubierta, ¿cierto? Uno puede tener una diabetes asintomática 2 años y si uno no se ha hecho una glucosa en suero, pues, eh, ¿cierto? Pues Entonces, lo que ella reporta. aparentemente, exacto, porque no se hizo una evaluación médica exhaustiva para decir no tiene o descartar ciertas cosas. Ok. Muchas gracias. Dale. Hay de pronto algo para que el concepto quede un poquito claro. En medicina y cuando se hacen los tamizajes o la historia clínica, Diego, esto también, esto lo conoce más por su perfil. Aparentemente sano es que la persona no tiene ningún riesgo en, por ejemplo, cardiometabólico o de otro asociado cuando se le hace este estudio. Esto no implica que no tenga una ausencia de enfermedad. Entonces, por ejemplo, si una persona no es fumadora, menor de 50 años, hombre, no tiene obesidad y los perfiles de evaluación clínica están bien, se clasifica como aparentemente sana. Es uno de los criterios que inclusive en la evaluación inicial lo da la Organización Mundial, perdón, el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Súper, profe, muchísimas gracias por la aclaración. Bueno, no sé si ya no hay más dudas, no sé si quieran prender sus cámaras y pues tomarnos nuestra respectiva foto. Lady, sí me gustaría entonces, ya antes de la foto, darle la información, ya que parece Diego no alcanzó a conectarse. Parece que pudo con el tráfico de México. Listo, profe, adelante. Bueno, mire, les comento con mucha felicidad, orgullo, que tenemos un reto importante en la división en DBCS, especialmente la división de investigación, y es que somos organizadores o coorganizadores junto con la Universidad CES del ISAC 2025 por primera vez en Colombia. Entonces tenemos, como bien nos dijo el doctor Esparza, que es el director de esta sociedad, tenemos un reto importante dado la confianza y los resultados que hemos mostrado en investigación y en eventos de divulgación científica. em, Nos dieron ese voto de confianza, inclusive ante otras sedes como Europa u otros países. Entonces, muy emocionados les compartimos eso, que el próximo evento ISAC va a estar a cargo de nosotros, de DBCS Internacional junto con la Universidad CES. Y desde ya contamos con todo su apoyo para que, al igual que en otros eventos, este salga bastante exitoso. Como dice por ahí una expresión muy popular, hay que colocar toda la carne en el asador, es decir, darla toda para que este evento salga de la mejor manera. Entonces ahí le compartimos esta noticia y bueno, ya también le haremos divulgación por los medios como siempre lo hacemos.